Saludo y agradecimiento por acompañar en esta nueva versión del encuentro con el patrimonio cultural, cuyo énfasis en el presente año tiene que ver con experiencias de Colombia y de Latinoamérica. En calidad de coordinadores, estaremos acompañando esta presente cátedra de Academia y Patrimonio, la doctora Yarleis Pulgarín Osorio, y quien se dirige a ustedes, el arquitecto William Pazú y Arciniegas, desde la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de La Salle en la ciudad de Bogotá. La cátedra se desarrollará a través de 4 módulos quincenales con la participación de conferencistas por módulo, procedentes de diferentes lugares como de Colombia, de Perú, de Brasil, de Ecuador y de diferentes temas que tienen que ver no solamente con la incidencia que a veces tenemos disciplinarmente desde la arquitectura y el urbanismo, sino que también vamos a tener desde otras disciplinas como es la geografía, la antropología, la música, el diseño, todos precisamente refiriendo al tema del patrimonio cultural en casos de Colombia y en casos de Latinoamérica. Así que presento a la doctora Yarleis Pulgarín, quien va a contextualizar sobre el objetivo de la cátedra. Muy buenos días para todos. Un cordial saludo para los asistentes a la versión 2022 de esta cátedra Academia y Patrimonio. Este año estamos cumpliendo 12 años de trayectoria nacional y 9 años de presencia internacional, a lo largo de los cuales hemos promovido el pensamiento crítico en torno a la interacción entre pasado y presente, que se ve reflejada en investigaciones, gestión de proyectos y que han tenido como eje principal el patrimonio cultural latinoamericano. Este año particularmente queremos hacer énfasis tanto en la dimensión material como inmaterial, lo cual creemos que va de acuerdo con las necesidades, tendencias y pensamiento de la academia y de la comunidad y del Estado en los tiempos actuales. Damos entonces la invitación al decano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, el doctor Carlos Eduardo Hernández Rodríguez, para la instalación de la cátedra y pues para dar inicio a las sesiones en esta versión 2022. Nuevamente, muchas gracias a todos por su presencia y bienvenidos. Bueno, profesores, Yarleis, Sor William, les agradezco por haber asumido el liderazgo de esta cátedra nuevamente. Desde la facultad les damos una bienvenida a todos los asistentes, profesores, estudiantes, invitados especiales, público en general. Nuestra facultad y universidad ha consolidado esos procesos académicos de investigación y de gestión en torno a temas como el que tenemos hoy en estas jornadas. Tenemos también una historia que nos precede, que son las Jornadas Internacionales de Reflexión en Patrimonio Cultural, que hoy denominamos Cátedra Academia y Patrimonio, que tiene publicaciones como la colección Hábitat y Patrimonio, la cual se actualiza, que hemos apoyado permanentemente, que tiene un soporte en el semillero de investigación Guillermo Trimiño Arango, y que también está gestado desde nuestro laboratorio de patrimonio cultural, en donde estudiantes docentes trabajan en torno a estos temas y fortalecen la investigación. Próximamente estaremos lanzando una propuesta de maestría en patrimonio cultural latinoamericano, que es un tema muy interesante y que es consecuencia de toda esta reflexión. Eh, Esperamos que esto sea uno de los productos del próximo año desde la facultad, y buscamos que pues allí tanto la investigación como la extensión en torno a estos temas tan diversos pues los podamos abordar con el mismo rigor y con la misma disciplina con la que hemos llevado estos escenarios tanto a nivel nacional como en colaboración con otros países, Colombia, México, Brasil, Perú. Esas son pues agendas que desde aquí se han liderado con una colaboración permanente entre profesores de universidades y de instituciones que nos acompañan en estas reflexiones. Así que no me queda más que darles la bienvenida, desearles éxitos en este encuentro y motivarlos a que en estas sesiones pues continuemos en el debate permanente a propósito de estos temas en común. Buen día y que tengan éxitos en la jornada. Agradecemos a nuestro decano por la presentación de la cátedra Academia y Patrimonio.
En esta primera sesión contaremos con la presentación, con la presencia de dos invitados muy especiales. En primer lugar, el arquitecto Sergio Garcés y en segundo lugar, la doctora Marcela Cuellar, de la Dirección de Patrimonio y Memoria del Ministerio de Cultura de Colombia. La primera presentación estará a cargo, reitero, del arquitecto Sergio Garcés. Él es profesor de la Universidad de La Salle, es arquitecto, magíster en hábitat de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, especialista en gerencia de proyectos de la Universidad Piloto de Colombia y profesional en arquitectura de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente, Sergio es candidato a doctor en arte y arquitectura en la línea de teoría e historia de la arquitectura y la ciudad en la Universidad Nacional de Colombia. Además, ha sido gestor de proyectos especiales y pedagógicos, así como asesor y consultor de proyectos urbanos y arquitectónicos en cargos públicos y privados. Tiene experiencia en docencia, proyección social e investigación en áreas de construcción y gestión de la arquitectura, el hábitat, del patrimonio, la vivienda y desarrollo sostenible, siendo estas las líneas de investigación donde ha tenido varias publicaciones y ponencias nacionales e internacionales. Hacemos una invitación a los presentes en la sesión a que dirijan sus preguntas en el chat, en la sección a todos los conferencistas. Serán preguntas que estaremos leyendo al final de las dos presentaciones para poder dar la respuesta, darle el tiempo adecuado a las respuestas de parte de los conferencistas. Sin más palabras, entonces damos la bienvenida a la cátedra. Sergio, adelante. Buenos días, ¿me escuchan? Sí Listo. se escucha, Sergio. Gracias, bueno, mucho gusto. Gracias a todos por esta invitación. Esperamos que esta exposición sea del agrado de ustedes. El día de hoy les voy a presentar una charla que tiene que ver con el concepto del patrimonio, pero visto desde las narraciones de las ciudades, visto desde un enfoque de historia urbana. Se denomina transformaciones del hábitat urbano en la periferia de Bogotá a principios del siglo XX. En esta breve presentación haré una aproximación al proyecto de tesis doctoral que estoy presentando en la Universidad Nacional. Gracias, Yarleis, por la presentación. Y tiene que ver con esta imagen que ustedes ven aquí. En esta imagen encontramos una foto histórica de lo que es la canalización del río San Francisco a comienzos del siglo XX en Bogotá. Nos dice muchas cosas de lo que es la narración de la ciudad. Nos habla de varios conceptos. Por ejemplo, el concepto de historia urbana. Cuando hablamos de la historia urbana en el marco de conocer nuestra historia, siempre la historia privilegia narraciones, narrativas del contexto político, del entorno literal de los hechos históricos, como en este mapa que ustedes ven acá. Es un mapa donde se refleja la Bogotá de comienzos de finales del siglo XIX. Es un mapa que hace levantado por el clavijo, nos cuenta allí un poco algunas actividades que pasaban a finales del siglo XIX. Se concentran algunas actividades, pero lo que llama la atención es que no está muy claro ese pasado de la ciudad. La historia urbana es un componente importante porque explica o debe explicar las tensiones y las fuerzas que tienen los pasados, esos pasados que no se contemplan en un plano cartográfico. Entonces, por eso abordamos el concepto del hábitat urbano. ¿Qué es el hábitat urbano? Como dice Milton Santos, es la organización de un espacio habitado que tiene un tiempo, un lenguaje, una expresión simbólica y un comportamiento de un conjunto, de un conjunto urbano. Entonces, el abordaje de esta presentación tiene que ver con encontrarnos desde las narraciones de ciudad, pero desde el hábitat urbano. La arquitectura tiene esa responsabilidad con la comunidad y su función también es política, es decir, conocer cuál es el ámbito de los sujetos, tanto individuales como colectivos, y establecer relaciones con las condiciones naturales, materiales, del habitar y de los aspectos
digamos, de las prácticas. Entonces, el patrimonio cultural en su expresión, ¿qué nos cuenta? Nos cuenta lo que estamos conectando para quienes analiza la ciudad. ¿Cuál es la intención de conocer el pasado? ¿Qué preguntas se responde con relación a esa relación entre el ser humano y el entorno construido? Entonces, aquí el patrimonio cultural es abordado desde los aspectos tanto inmateriales, porque estamos hablando de aspectos del hábitat, como materiales, porque estamos hablando de aspectos físico-constructivos, como vimos en la imagen de la portada. Vimos la canalización de un río en comienzos de finales del siglo XIX. La noción del patrimonio intenta construir los momentos que particularmente se centran en hechos históricos, pero que llenan de su historia de poblaciones, migrantes, contextos que dan ese relato de narrativa de ciudad. Indudablemente este papel de esta historia se ve reflejado en un aspecto físico de la ciudad. A finales del siglo XIX, como ven ustedes en este plano, nos cuenta que el límite de la ciudad está dividida por los ríos principales de la ciudad. Pero ¿qué pasaba? Lo que no se ve en el plano, lo que es invisible para este territorio. Aquí estamos mirando que, por ejemplo, hay unas zonas que son las zonas de la periferia de las ciudades. La periferia son esos lugares que antiguamente se usaban para la agricultura, para otros fenómenos del marco del límite de la ciudad. Sin embargo, esos espacios periféricos en la ciudad no se cuentan, no se entienden y no se comprenden un poco para conocer esas narrativas de la historia. Por lo tanto, esta investigación se centra en estos 4 espacios que están ustedes viendo. Los entornos periféricos de la ciudad de comienzos del siglo XX, en el norte, en el sur, en la entrada al occidente y al oriente. La periferia es ese vínculo que hay entre lo rural y lo urbano, pero que, digamos, se desenvuelve dentro de unas condiciones que ya explicaré. Listo. La ciudad también tiene que ver con estas relaciones de investigación, perdón, y tiene que verse desde varios puntos de vista. Nuestro enfoque, que es el patrimonio cultural, lo analizan tanto arquitectos como antropólogos, sociólogos, geógrafos e historiadores que se interesan por la existencia del hecho urbano. Esa existencia para arquitectos y urbanizadores a comienzos del siglo XX se ve contemplado en un primer momento, que era planear la ciudad. En este plano de Bogotá Futuro vemos que la ciudad tiene ese componente de conocer hacia dónde queremos ese modelo de existencia humana de los bogotanos de comienzos del siglo XX. Aquí tenemos el plano Bogotá Futuro, que fue aprobado por una serie de personajes que tuvieron muchas injerencias e influencias ya lo vamos a ver, del contexto extranjero, pero también de unas necesidades que iba pasando Bogotá. Es muy importante también, dentro de los conceptos que manejan la historiografía, nos hablan de los periodos, ¿no? Cuando uno empieza a estudiar la historia de la ciudad, habla del periodo indiano, el periodo decimonónico de la República, y después hace un salto hasta la transición y hacia la modernidad. Pero hay un hecho importante, que es una permeabilización de los hechos históricos. Eso lo denomina Germán Mejía Pavoni como los estratos temporales urbanos. Es decir, que esas huellas permanecen en el tiempo. Hoy en día lo vemos, en los centros de las ciudades vemos casas o elementos construidos de la colonia, de la república, de la modernidad, de la parte contemporánea, del aspecto contemporáneo. En esta investigación me estoy centrando en un periodo muy importante que fue comienzos del siglo XX, en unos hechos importantes que atravesó la ciudad y Colombia, específicamente llegando al siglo XX, la Guerra de los 1000 días, la venta de Panamá, cuando ya no teníamos, digamos, un horizonte claro, empezaron a hacerse obras de infraestructura
pero con un tiempo muy demorado. Nosotros en Bogotá fuimos de los últimos en llegar a la modernidad o a la transición de las modernidades. Como vemos acá en esta flecha, llegamos hasta 1925 a pensarnos como ciudad, ¿no? Bogotá. Para esta investigación, yo retomo 7 aspectos, ay, perdón, que tienen que ver, me adelanto, 7 aspectos que tienen que ver con la ciudad con la historia de la ciudad. Me devuelvo un momentico. Ya. El primero tiene que ver con lo que es la infraestructura, la vitalidad y la conectividad. Es decir, en la tesis se está investigando cuáles fueron esos hechos físicos que pasaron en la ciudad. Ferrocarriles, la ampliación del tranvía, luego la energía eléctrica, luego los puertos. Pasamos de un hecho fluvial a un hecho de férreo y luego conectamos el mundo en los años 20 para que Bogotá, digamos, tuviera una conexión con el mundo. En el siguiente aspecto estamos hablando ya del aspecto de la supervivencia, es decir, lo que es el hecho del agua, el acceso al acueducto, a las quebradas, a los ríos, a las piletas públicas y esa transición que hubo o esas tensiones que hubieron con relación al tránsito a canalizar el agua. El tercero tiene que ver con la productividad, la energía y los dinamismos de cómo se enfrentan las ciudades, las fábricas que trajeron migración y crecimiento a la ciudad en este momento. Y estamos hablando ya del cuarto punto de los pensamientos, las ideas y discusiones con relación al aseo y al ornato. Cómo la Bogotá estaba transformándose en una Bogotá bella, una Bogotá republicana, unas plazas y un modelo de ciudad que empezaba a tener una identidad. Estructuras urbanas, conectar la periferia con la ciudad y hubo una planificación al principio desordenada que después se fue ordenando. Y finalmente, ¿qué queríamos nosotros con el bienestar, la autorrealización y un entorno saludable? Entonces yo me enfrento ahora a lo que es esa visualización de una ciudad soñada, una ciudad del primer plano de Bogotá futuro. ¿Qué es lo que qué es lo que los planificadores de ese momento querían de esa ciudad? Encontramos que estamos hablando de una ciudad ideal, con un bienestar ideal, y encontramos que en el contexto internacional hablaban de planes de ciudades, como el City Plan de Estados Unidos, estaban hablando como las ideas del australiano, del arquitecto Camilo Sitte, del Town Planning, el American Curie, los barrios de Ciudad del Jardín, entre otros enfocados a un momento importante que es el momento central de esta explicación y tiene que ver con la enfermedad como un motor de desarrollo en la planeación de las ciudades. Aquí entonces, en el centro de la narración de esta charla es la ciudad, con una aproximación de diferentes escalas de análisis, con tener en cuenta las dinámicas socioculturales que hicieron comenzar a Bogotá y conectarla hacia una identidad propia, y las dinámicas físico-espaciales, pero lo más importante, las personas, las transformaciones simbólicas que tienen los lugares. Aquí en esta foto encontramos una foto de los trabajadores de comienzos del siglo, la revolución industrial, que generaron unas condiciones de enfermedad y dieron paso a mirar qué era lo que estaba pasando con la salud. Entonces, mi punto de arranque es las enfermedades cambian las condiciones de las ciudades y a lo largo de la historia vemos que las epidemias también transforman los fenómenos sociales para todos. Lo hemos visto recientemente. Hemos salido de una época de COVID. Estamos todavía en esta época donde hemos tenido 6 millones de fallecidos en los últimos 2 años, pero si vemos hacia atrás, a lo largo de la historia, han habido varias epidemias. La más importante, una de las más importantes y la más mortíferas ha sido la viruela, que tuvo 300 millones de fallecimientos. Luego fue el sarampión con 200 millones, la peste bubónica con 200 millones y tenemos la gripa o la pandemia de la llamada gripa española,
Esa gripa española fue un determinante importante para esa transformación. Digamos que la enfermedad fue capaz de modificar aspectos políticos y sociales que influyeron en la arquitectura para, como decíamos, mejorar condiciones de vida y también trabajar nuevas construcciones de tipo sanitario. En este sentido, hacemos como un paralelo, ¿qué está pasando hoy y qué pasó hace un siglo anterior? En Bogotá, la gripe española afectó a comienzos del siglo y mató a 50 millones de personas en todo el mundo, pero especialmente acá en Boyacá y en Bogotá, hubo una transformación de atención de la salud. Entonces, mi enfoque tiene que ver con estas tres palabras. Mi tesis doctoral se centra en estos tres conceptos de la Bogotá de comienzos del siglo: el saneamiento, la salubridad y la higiene pública. Para esta charla voy a enfocarme en un pedazo de la higiene pública. Y de este sentido encontramos una narración de los contextos internacionales a las transformaciones de ciudad. Afectaciones simbólicas, afectaciones socioculturales, afectaciones físicas y afectaciones en ideas de salud. Por ejemplo, acá en este plano que ustedes ven del Registro Municipal de Higiene 1912, se encuentran los diferentes elementos o lugares de asistencia que tuvo que enfrentar la pandemia de la gripa española en Bogotá. Acá vemos que todavía teníamos solamente dos hospitales: San Juan de Dios, el Hospital San José, algunos asilos de locos, de ancianos, del San José, asilo de locas, y veníamos de una transformación de la plaza de carnes al exterior de la ciudad, al extramuro, los cementerios también al extramuro, y otros elementos que fueron sacándose afuera de la ciudad, como decir, limpiemos la ciudad y saneemos lo que pasaba, botémoslo hacia el extramuro, hacia la periferia. Entonces, esto tiene una explicación y se conoce a partir de las influencias externas. El movimiento higienista tuvo una época específica que tuvo que ver con la enfermedad y tiene que ver también con las normas, o más bien cómo se enfrentó la salud desde el concepto de higiene a la salud pública. Es una condición que comenzó específicamente con unas investigaciones que se hicieron en Inglaterra. Ya vamos a entrar un poco en el contexto histórico y nos enfocamos en lo que fue este comienzo del análisis de la salud que sufrieron en ese momento transformaciones en el mundo. Aquí estábamos hablando de algunos actores, que no me pasa la diapositiva, y nos encontramos en momentos que lo invisible tiene que ver con lo visible, con lo que en el griego se denomina leligienos, lo que es sano, y que lo que en el griego miasma significaba contaminación. En ese momento no se tenía muy claro qué era lo que contaminaba las ciudades. Lo invisible eran las pandemias. Lo invisible era lo que no se veía a lo largo de la ciudad. Entonces nos remontamos a estas épocas del libro de la ciudad de la higiene y los principales exponentes de la medicina como Luis Pasteur, Robert Koch, que analizaron estos contextos de la higiene como una cuestión social. Entonces aquí encontramos que esas enfermedades ocurridas, como vimos a lo largo de la historia, principalmente la viruela, la sífilis, el tifus, el alcoholismo, la pobreza, inclusive la ignorancia, eran elementos que no eran muy bien tratados. Y esos se enfocaban en tres conceptos que eran claves para el urbanismo y la arquitectura: el aire, el agua y el sol. Cambiar las instalaciones del agua potable, mejorar el agua, pasteurizarla, experiencias que afectaban a la higiene social en ese momento. ¿Qué ha pasado entonces? Vamos a ir entrándonos aquí más en materia.
mientras algo estaba pasando en los extramuros, a nivel global, en Inglaterra, también acá en Colombia y en Bogotá se participaban de actividades para conocer un poco qué era lo que pasaba y eran las influencias de los médicos higienistas en las políticas públicas de la ciudad. Nos encontramos también que el papel de las sociedades médico-científicas tuvieron mucha influencia en los debates y en las políticas de los aportes que se tenían de las ideas higienistas y fueron gestores de cambio junto con ingenieros que fueron influyentes. Que estoy pasando a lo siguiente. Lo invisible, entonces, como decíamos, que eran las miasmas, se convertían en una era que se llamaba la era bacteriológica, donde ya se descubrían cuáles eran esos vectores o estos factores de organismos que afectaban a las poblaciones. Vemos aquí, por ejemplo, lo que decíamos, pasó en 1882 el descubrimiento de Robert Koch sobre el bacilo de la tuberculosis, las ciudades saludables en Liverpool de John Snow, donde ya se identificaron qué pasaba con esas ciudades, y otras conferencias a nivel internacional que dieron pauta a interesarse por esas narrativas de ciudad. Aquí vemos algunas de las conferencias sanitarias importantes en los diferentes países y la primera conferencia internacional en 1881 en América fue en Washington. Ya después de esta conferencia tuvimos una serie de conferencias que, como les decía, afectaron las políticas y las decisiones de las ciudades. Por ejemplo, en Cuba se presentó el Código Sanitario Panamericano ya en 1920, pero lentamente se supo que debíamos cambiar la forma de abordar las ciudades. En los congresos médicos en Colombia en 1913 se empezó a transformar o a mirar cómo hacer esa asistencia en la salud. Hablábamos de los periodos de la higiene, un primer periodo de 1886 a 1920, donde estuvo una junta de higiene, luego se transformó la dirección de higiene y finalmente el Ministerio de Salud. Esas pautas internacionales, ¿cómo vemos qué repercusión tiene entonces en Bogotá y en el patrimonio que estamos hablando de hoy en día? Tiene muchas condiciones que vamos a analizar. Por ejemplo, las condiciones de salubridad en Bogotá en sus momentos tenían esas condiciones de higiene ocasionados primero pues por la migración y la alta proliferación de, de, de migrantes en las ciudades. Se ve aquí en esta flecha, en la revista de higiene, empezáramos a hacer un control de las enfermedades y a analizar cuáles son los hábitos y las costumbres de nuestros pobladores. Vemos la foto aquí de una urbanización, una choza que fueron proliferándose en las periferias de la ciudad, en la periferia de la ciudad, pero vemos también la población bogotana que era básicamente de migrante, campesina, que no tenía mucho conocimiento de las enfermedades y empezó ese ir y venir entre lo que era la asistencia pública, la higiene privada, la higiene pública y los contextos políticos que se discutían en los congresos internacionales. Algunos de los doctores colombianos, doctor Bernal y algunos de los ingenieros fueron a algunos de estos congresos y pudieron traer algunas de las ideas para aterrizarlas acá. Pero habían médicos que denunciaban que Bogotá a comienzos del siglo XX todavía no había entrado de la República a ser una ciudad moderna porque tenían vergüenza de la higiene pública y no habían políticas que lo relacionaban. Decíamos, los médicos y los ingenieros fueron partes importantes para comprender las ideas higienistas y los gestores de cambio en la nueva Bogotá del siglo XX. Aquí estamos hablando entonces de esta triada del hábitat urbano con los procesos sociales. No es solamente las ideas, sino se aterrizaban en hechos. El nuevo orden urbano salían de aspectos
que pasaban en la ciudad. Las necesidades de la urbanización, de la higienización, de la moralización. Y en ese sentido hubo en comienzos del siglo XX también campañas higienistas, pero desde el orden social. Se estipularon algunas decisiones a partir de conceptos médicos, por ejemplo, de regenerar al pueblo que se creía degenerado, a prohibir algunas cosas prácticas. Tenemos los casos de prohibir la chicha, prohibir las bebidas, prohibir juntarse en ciertas horas, prohibir botar las basuras en... Entonces se generó un movimiento de prohibición. Esas condiciones de las campañas higienistas tenían tres relaciones entre lo que era la polis, lo político, las formas de vida, el civitas, y la urbs, lo físico-espacial. Y vemos entonces que esa triada fue muy importante para comprender lo que pasaba, esa relación entre los médicos científicos, las decisiones sociopolíticas y los aspectos físico-espaciales. Controlar la enfermedad, primero para facilitar el comercio, los puertos, y luego, en últimas, mejorar las condiciones de higiene personal. Entonces, la higiene ya es un asunto importante de trabajo en lo que se está trabajando en las decisiones de ciudad. En esta línea de tiempo vemos que hubo en 1910 un primer centenario en Bogotá, donde tuvo la oportunidad de mostrar Bogotá hacia el mundo, ¿no? A nivel global, en la Feria Internacional del Parque Centenario. Pero desde allí, que era el primer periodo de higiene, hubo también previamente decisiones de saneamientos de la ciudad, mejorar los espacios, consolidar el ornato, y también hubo unas conferencias importantes de mejoras, como decíamos, que afectaron también la aparición o que tuvieron la aparición de diferentes espacios en las periferias, los nuevos barrios para el personaje que es mal denominado obrero, que eran trabajadores. Entonces, ¿cuál es el papel de la arquitectura? Nosotros como arquitectos también tuvimos voz y voto en estas decisiones de la higiene. Mientras que en Chile por ahí se hablaba de la higiene aplicada a las construcciones, cómo eran las cuestiones de agua, viento y aire, a nivel internacional también habían decisiones que producto de la tuberculosis se juntaron en los congresos internacionales de arquitectura enfocados en las viviendas mínimas, las viviendas higiénicas. Por aquí habla Walter Gropius de en el existencial y otros elementos de higiene. También estamos mirando, por ejemplo, los ideales higienistas como unos referentes conceptuales de Camilo Cité, algunas plazas europeas presentes en esas decisiones del Bogotá futuro que también se tuvieron en cuenta, el movimiento del City Beautiful, que también tuvo incidencia en estas nuevas formas de organizar a principios del siglo XX la ciudad, y otras decisiones que era lo que la comunidad pedía. Aquí había unas peticiones al Consejo, el Consejo Municipal, por ejemplo, medidas de salubridad. Ustedes los ven acá, en esta investigación se localizaron cartas de exigencias porque no había acueducto ni alcantarillado, y también había crecimiento de nuevos barrios. Finalmente, llegaron las viviendas y llegó el concepto de la arquitectura, y el culmen de toda esta explicación se centra en el centenario de 1938, donde ya se empieza a pensar un poco en esas decisiones de saneamientos. Algunos autores hablan de dispositivos higiénicos, del barrio obrero como dispositivos, de la vivienda obrera como un modelo de segregación urbana. Pasar los barrios a las periferias era una de las condiciones importantes porque ya había el aire, el agua, los ríos. La vivienda higiénica y los barrios obreros salieron a las ciudades. Hicimos una relación de todos esos sistemas que circunscriben a las ciudades, los flujos de fenómenos que pasaban, y no solamente en el término físico-espacial. A nivel social también aparecían los actores, aparecían esos habitantes de esos nuevos barrios que aparecían en las periferias de las ciudades, como fue apareciendo el barrio San Francisco, los barrios de las periferias del San Cristóbal Sur,
como el nuevo modelo del barrio Centenario en 1938, el primer barrio obrero a nivel público, con esas condiciones de lo higiénico, pero habían unos personajes que eran los obreros, que no eran los trabajadores, eran una serie de personajes que tuvieron también sus elementos de comunicación, sus periódicos, que también mejoraban, propendían por mejorar esas condiciones de las ciudades. También tenemos otros actores que aparecieron en ese momento y tienen que ver con esos oficios desaparecidos. Por ejemplo, el oficio de las lavanderas, que iban a los ríos a llevar la ropa, a lavar la ropa de todo el mundo, las aguateras que iban a las piletas a captar el agua de el agua potable. Ya me están haciendo señas para ir terminando, espérate que se me trabó. Tenemos acá estos ejemplos de oficios que fueron desapareciendo. Aquí hay unas investigaciones muy importantes. 1910 todavía estaba el oficio de las lavanderas, había una ilustración, unas revistas que propundían por el oficio de lo que eran las lavanderas, también de estos elementos de salud. Y finalmente, para terminar, hacemos una relación de, entonces, ¿qué es el patrimonio con relación a esto? Y es un poco mirar la ciudad como objeto de estudio, tener en cuenta la herencia cultural de un lugar que se manifiesta en diferentes evidencias, tanto materiales como intangibles, como lo dice Sechar y Brandi en el 63, en su definición de lo que es el patrimonio. Y la ciudad como objeto de estudio nos deja varias reflexiones. Uno es mirar qué se valora como un patrimonio cultural, cuáles son esas circunstancias históricas, sociales, económicas, culturales y políticas para evidenciar en un hecho histórico, en una narrativa de ciudad, analizar la URBS, el medio físico, las cívitas, los oficios y las acciones, y la polis, esos intereses de esas tensiones privadas y públicas. Entonces, espero que les haya gustado esta presentación. Muchas gracias y estoy atento a cualquier pregunta o inquietud que ustedes tengan. Ahí les comparto mi información. Bueno, muchas gracias al profesor Sergio Garcés Corso, quien muy amablemente nos ha compartido este tema relacionado con el saneamiento en la ciudad de Bogotá. Y precisamente queríamos inaugurar la Cátedra Academia y Patrimonio, teniendo en cuenta nuestra posición geográfica, digamos, en esta Cátedra Academia y Patrimonio que se emite desde la ciudad de Bogotá, e iniciar precisamente sobre un tema específico que tiene que ver no solamente con el tema arquitectónico, urbano, de saneamiento, sino que tiene que ver con esos anales de la historia, ese patrimonio cultural que alberga no solamente esta ciudad, sino todas las universidades como parte de la historia en términos del saneamiento de las ciudades. Así que agradecemos especialmente al profesor Sergio Garcés Corso por compartir este interesante tema, que es parte precisamente de su tesis doctoral que la realiza en la Universidad Nacional de Colombia y que actualmente el profesor Sergio es parte del equipo del Laboratorio de Patrimonio Cultural de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de La Salle en su sede de Bogotá, Colombia. Continuamos con nuestro programa, con la segunda conferencia de este primer ciclo de la Cátedra Academia y Patrimonio, y para nosotros es un honor contar con la presencia de la doctora y arquitecta Marcela Cristina Cuéllar Sánchez, quien muy amablemente ha atendido nuestra invitación y de la cual nos sentimos absolutamente orgullosos de tenerla aquí en este escenario y en este espacio virtual en términos de patrimonio y cultural. Vale la pena comentar que nuestra querida colega y amiga fue profesora de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de La Salle, la tuvimos durante varios años y actualmente nos honra precisamente con ocupar un cargo quizás el más importante en Colombia en términos del patrimonio cultural. Ella actualmente es la directora de Patrimonio y Memoria del Ministerio de Cultura. Así que invito a la profesora Yarleis Pulgarín a que haga la presentación de nuestra invitada especial, la arquitecta Marcela Cuéllar, frente a la participación en la Cátedra Academia y Patrimonio 2022.
La doctora Marcela Cuellar es doctora en Historia y Estudios Humanísticos, Europa, América, Arte y Lenguas, y máster en Arte, Museos y Gestión del Patrimonio Histórico en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España. Ella también es magistra en Restauración de Monumentos Arquitectónicos de la Pontificia Universidad Javeriana y es arquitecta de la Universidad de los Andes en Colombia. Es investigadora en Historia Urbana y Patrimonio, autora y coautora de varios libros y artículos y tiene más de 20 años de experiencia en temas patrimoniales y culturales en educación superior e instituciones públicas y privadas a nivel regional y nacional. Igualmente se ha desempeñado como decana de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Atlántico, ha sido directora del programa Arquitectura de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, coordinadora de la maestría en Restauración de Monumentos Arquitectónicos de la Pontificia Universidad Javeriana y además ha sido docente en universidades como la Jorge Tadeo Lozano de Cartagena, la Universidad EAN, la Universidad de La Salle y la Universidad de Boyacá. Su experiencia en cargos públicos ha estado ligada al conocimiento, apropiación y difusión del patrimonio cultural como asesora de la Secretaría de Turismo de la Gobernación de Boyacá, subdirectora de Difusión y Fomento del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá, coordinadora de proyectos especiales del Archivo de Bogotá y además como asesora en la Dirección de Patrimonio y Memoria del Ministerio de Cultura, donde coordinó y participó en proyectos como la celebración del Bicentenario de las Independencias, la creación de la Red de Pueblos Patrimonio y el programa Escuelas Taller Herramienta de Paz. Bienvenida, doctora Marcela Cuellar, a esta cátedra Academia y Patrimonio en su versión 2022. Igualmente invitamos al público, por favor, a formular sus preguntas a través del chat y al final de la presentación destinaremos el espacio para las respuestas a sus inquietudes. Adelante, doctora Marcela. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí presentes hoy. Muchas gracias, William, por la presentación, al equipo coordinador. Y como lo decía William, pues debo agradecer especialmente a la Universidad de La Salle porque allí inicié pues este recorrido como académica y como profesora. Por primera vez fui profesora allí y pues una anécdota que debo contar es que pues ya después cuando me retiré y me encontraba trabajando justo en el Ministerio de Cultura como asesora, pues me llamaron que alguna persona estaba en la puerta que quería una reunión conmigo. Entonces, bueno, lo hice seguir y era un estudiante que ya era egresado y vino a decirme que simplemente pasaba y se acordaba que yo estaba acá y que me venía a dar las gracias infinitas porque lo había eh, como invitado a este mundo del patrimonio y de la investigación en historia urbana. Ese día dije, ya, o sea, todo valió la pena porque después de tanto esfuerzo, tantos años y tanto recorrido, que un estudiante, solamente uno, te diga eso, pues es muy importante y lo fue para mí. Entonces, pues llevo en mi corazón a todos los egresados, estudiantes míos de la Universidad de La Salle. Reconozco todo su valor, son personas que no solamente llegan a formarse en arquitectura, sino que de una vez saben que la universidad tiene este compromiso con la defensa y protección del patrimonio. Entonces, bueno, agradezco especialmente eso. Quisiera saber qué hago para compartir mi presentación. Ah, ya, es que no tenía tal vez habilitado el, el, la función, entonces voy a abrirla acá. Perdón, y voy a tratar de compartirla. Bueno, ya la tengo abierta y ahora no sé cómo volver. Un momento, por favor. Intento volver a la... Ya, listo. Compartir. No sé si está compartida. ¿Se ve? No. Sí, sí la estamos mirando, Marcela. ¿Ven Ahora que la la presentación o ven? presentación. Listo. No, está el Ahora escritorio. Listo, ahí pantalla, modo presentación y listo. Muchas gracias. sí. Espérate, aceptar. Listo, perfecto. Bueno, como lo anunciaron muy generosamente en mi perfil, pues he estado transitando por este mundo profesional, en la investigación, en la gestión pública, en la academia, pero hoy desde el cargo que desempeño con gran sentido de responsabilidad, porque es un reto para contribuir en este nuevo gobierno y como lo dice nuestro presidente, hacer posible lo imposible. Y pues estoy aquí en esta oportunidad única para
pues poder invitar al diálogo, a la comprensión y a la defensa conjunta de los patrimonios y las memorias, camino que desde la diferencia, la tolerancia, la escucha de voces que hasta ahora han estado en silencio, el entendimiento de miradas que ya nunca más estarán cegadas y la escritura de nuevas narrativas que nos permitan a todas y a todos estar en el mismo lugar, en este que implica un lugar de verdaderas transformaciones. Voy a hacer mi presentación desde esta dirección, lo que hacemos para que ustedes lo conozcan, cómo lo hacemos y también para que ustedes sepan desde qué lugar me pueden apoyar, porque siempre digo, esto no es una responsabilidad única y necesito del apoyo de la sociedad, de la academia y de los otros entes gubernamentales para poder llevar a cabo esta apuesta. Y esa apuesta se centra, pues aquí está el objetivo de la Dirección de Patrimonio y Memoria, en acercar esta dirección al país para transitar del patrimonio a los patrimonios vivos, de la memoria a las memorias, garantizar la protección de la diversidad cultural de la nación, que solo es posible en un escenario en el que la defensa y la dignificación de la vida y del cuidado del medio ambiente sean prioritarios, en el que se comprendan las manifestaciones y las prácticas culturales como un resultado de procesos activos donde se habita y se carga de sentido el territorio, en el que se reconozca esta diversidad mediante el establecimiento de diálogos que compongan, articulen y discutan las formas en las que vivimos y nos relacionamos. Estos diálogos dan como resultado un enfoque integral del patrimonio, más allá de las fronteras disciplinares que lo estudian y de lugares, edificios, objetos y prácticas, lo constituye en un bien público que refleja acuerdos y representaciones sociales, al tiempo que nos invita a entender el patrimonio como una polifonía de voces y en este sentido a pasar del patrimonio a los patrimonios vivos y en constante proceso de construcción y representación. Los patrimonios vivos aportan a construir y consolidar eso que estamos buscando todos, la paz total, al cambio social que creo firmemente que es un cambio cultural, como lo ha manifestado y lo defiende nuestra ministra de Cultura. Como ven, pues esta es una apuesta muy grande de poder entender el patrimonio como parte de ese diálogo y de esa transformación. Como ustedes saben, la Dirección de Patrimonio y Memoria tiene a su cargo pues la responsabilidad de proteger la diversidad étnica y cultural de nuestro país. Tiene unos instrumentos que permiten pues llevar a cabo o desarrollar ese régimen especial de protección y de salvaguardia, no solamente de los bienes materiales, sino de nuestras manifestaciones inmateriales. Tenemos estos regímenes entendidos en instrumentos de protección, de intervención, de exportación y de enajenación. Y de esta manera, pues podemos nosotros estructurar logística y operativamente esta dirección. Aunque no entendemos el patrimonio como lo tenemos en esta gráfica material, inmaterial, de paisajes culturales, sino lo entendemos, como lo dije al principio, de manera integral y sobre todo vivo. Acá tenemos un resumen de lo que por competencia tenemos a nuestro cargo. Son 1.117 bienes de interés cultural, 45 sectores urbanos y 25 manifestaciones en la lista representativa de nuestro patrimonio nacional. Y nueve sitios inscritos en la lista de patrimonio mundial, que pues tenemos sobre ellos un compromiso no solamente en el territorio, sino con toda la humanidad. Bueno, ya les conté cómo funciona nuestra dirección. Además, tenemos secretarías técnicas en instancias diferentes, en el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, en la Comisión Intersectorial de Patrimonio Mundial, hacemos parte de la Comisión Mixta de la Conferencia Episcopal y otras que tienen que ver con el patrimonio sumergido y etcétera, etcétera. Hemos llevado a cabo pues algunas leyes, políticas y decretos que tienen que ver con esa misionalidad, sobre medidas pues para fortalecer los procesos de salvaguardia. Y en esta que me quiero detener un poquitico porque nos compete muchísimo desde la arquitectura, es la recién creada Ley de Vivienda y el Hábitat, la Ley 2079 de 2020, en donde aparece un término que para todos nosotros es muy interesante y que desde el Ministerio de Cultura hemos impulsado, es la vivienda de interés cultural.
Esta vivienda lo que permite es poder generar enfoques diferenciados en nuestros territorios, poder recuperar las tradiciones, la arquitectura vernácula y poder entender esos elementos y esas técnicas tradicionales como parte del territorio, de los paisajes y sobre todo de esa identidad de las diferentes o identidades de las diferentes personas que los habitan. Hemos avanzado en ese sentido porque pues ya hemos tenido como ciertos acercamientos, estamos también con el Ministerio de Vivienda organizando pues la reglamentación ya está lista para sectores urbanos y estamos en proceso de los sectores rurales, en sectores urbanos. eh, También paralelamente hemos avanzado en todos los temas de reglamentación, de normativa NSR10, etcétera, etcétera, que sería muy interesante que ustedes, los que están aquí, los estudiantes, puedan empezar a entender para contribuir con nuevos diseños sostenibles, adaptados al medio, entendiendo el territorio y demás. Luego, otras leyes que tienen que ver también con prácticas tradicionales, como la ley del biche, que tiene, pues, que está completamente relacionada con estos portadores de tradiciones de cómo se transforman productos de manera artesanal y destilación de pequeños licores a través de técnicas, como lo dije, tradicionales. Ya tenemos una ley y estamos en proceso de reglamentación de esta ley y otra vez nos encontramos con cosas que nos acercan muchísimo más, que es la ley de oficios. Esta ley lo que permite es poder reconocer a los portadores y sabedores de oficios artísticos, culturales, creativos y artesanales que estén asociados pues a las artes y al patrimonio, teniendo pues una reivindicación de esos saberes. Esta ley fue este año y también estamos en proceso de reglamentación. Digamos que en unos temas también que tienen que ver con las academias, con la educación, para ver cómo generamos las competencias frente a esto. Bueno, aquí está todo el proceso que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y generando también una cámara de oficios, así como existe una cámara de comercio. Aquí damos la explicación de qué es un oficio cultural. Bueno, y algunos ejemplos de esos oficios en las artes, la industria y el patrimonio. ¿Para qué una ley de oficios? Pues hasta acá, para poder contribuir con el desarrollo a través de esos saberes y esas prácticas culturales tradicionales de nuestros territorios y de nuestras sociedades. Los principios tienen que ver con la innovación, el diálogo, la integración, el fomento, la salvaguardia, la asociatividad, la diversidad y sobre todo con el respeto. Bueno, aquí no me voy a detener más en el tema de la ley. Lo que garantiza precisamente es la transmisión y la conservación y salvaguardia de esos saberes, cómo lo vamos a hacer, qué entendemos por esa ley, la Cámara de Oficios y un acompañamiento que hemos tenido internacional de otros países que ya han reglamentado y han fundado sus cámaras de oficios, como Francia. Posteriormente, pues tenemos el manejo y la responsabilidad de otros tipos de patrimonios, como el patrimonio naval y sumergido, y que allí también hemos aportado en la creación y desarrollo de leyes, decretos y políticas que están pues en nuestro corpus normativo. Y en este momento pues estamos actualizando algunas de ellas que pues hemos visto que el patrimonio y las culturas terminan siendo un recurso, como en este caso de la política del turismo cultural, porque se vuelven atractivos para conocer las culturas, conocernos entre nosotros y sobre todo pues se vuelven también una fuente de desarrollo local. Estamos participando activamente en la implementación de estas políticas con el Viceministerio de Turismo y pues generando unas rutas también de acompañamiento y de fortalecimiento desde los dos campos. Bueno, ustedes han oído hablar también de nuestro pecio, de nuestro galeón San José, que fue encontrado y bueno, hace parte de nuestro patrimonio y por tanto nosotros también estamos fortaleciendo esa defensa y sobre todo ese conocimiento de un mundo que hasta ahora aparentemente estaba
desconocido frente a esas, digamos, esas riquezas náufragas que tenemos, no solamente sumergidas en nuestros mares, sino en nuestros ríos, en nuestras lagunas. Pensemos que no solamente son temas que atañen a lo material, sino también a lo inmaterial. Por ejemplo, el mito fundador de los muiscas, que tiene que ver con todo el dorado que está asociado a la laguna de Guatavita. Entonces es un mundo, un universo increíble que el Galeón San José nos permitió abrir la puerta para explorarlo, entenderlo, comprenderlo y seguirlo investigando. Bueno, y ya otros temas que son mucho más tradicionales, el patrimonio cultural arquitectónico, en donde nosotros tenemos pues allí también una serie de responsabilidades frente a los bienes de interés nacional declarados pues en el ámbito nacional, que están en todo el territorio del país, y pues tenemos algunas intervenciones frente a eso para el cuidado, la apropiación, el conocimiento de este patrimonio que es mucho más conocido por todos nosotros. Entonces, pues tenemos procesos de evaluación, procesos de asesoría, gestión del riesgo, protección, y aquí pues estoy pasando rápidamente por algunos ejemplos que hemos intervenido, como me encanta este, que es la capilla de Pisimbala en Insa, Cauca, y esta no es sola, es una capilla doctrinera, no es solamente ella, sino es un conjunto de capillas que están en todo el territorio indígena de los países en el Cauca. Pues la Hacienda Cañas Gordas en Cali es otro tipo pues de arquitectura que también estamos protegiendo, o el monumento de Lanceros en Paipa en Boyacá, son los más recientes, pero pues podemos encontrar estaciones de ferrocarril, el muelle de Puerto Colombia, todos esos testimonios que hacen parte de nuestra identidad, de nuestra cultura, la Basílica de Nuestra Señora de Santander. En fin, es como pues todo lo que ustedes ven, pueden ver que nosotros estamos haciendo, y uno de los más importantes para nuestro presidente pues es el complejo hospitalario San Juan de Dios, que tenemos una labor conjunta con el distrito para poderlo proteger. Entonces tenemos aquí pues todo el complejo, y estamos trabajando también en cómo entender el cuidado y todos estos temas, no solamente hospitalarios, sino alrededor de tradiciones como la partería, las huertas tradicionales, en fin, que tienen que ver con la salud. Bueno, voy a seguir avanzando. Pues otros temas que tienen que ver también con estos patrimonios que no solamente son materiales, sino inmateriales, como el cementerio central, todos nuestros ritos funerarios alrededor de esta obra, que además representa pues digamos, una integración de patrimonios arquitectónicos, urbanos, materiales, muebles e inmateriales, pues en el sentido que pues están nuestros ritos funerarios allí. Es también un catálogo y un diccionario frente a obras artísticas, a cómo entender esa arquitectura funeraria. Tenemos piezas que nos hablan, hay personajes, en fin, es muy rico este espacio y que nos va a enseñar muchísimas cosas aquí, y estamos, digamos, aportando a esa consolidación. También estamos en el archipiélago de San Andrés y Providencia, aportando pues a la reconstrucción en algunas casas de interés cultural, y en el estudio de, por ejemplo, esta escuela de María Inmaculada, que fue arrasada por el huracán. Otros temas que tienen que ver con los PEN, con instrumentos de gestión, en este caso arquitectónicos, por ejemplo, en Villa de Laida, pues una casa emblemática que está allí en la séptima en Bogotá, y también tenemos trámites de autorización donde nosotros acompañamos a los propietarios pues a avanzar. Y tenemos esta guía para la presentación de proyectos, para quien quiera consultarla, está por internet y también la tenemos física. Asesorías técnicas, como les decíamos, en esos temas. Y ya también pues nos centramos en el patrimonio mueble, que es ese patrimonio también más de la vida cotidiana, en donde tenemos unos regímenes de cuidado, y también nosotros aportamos pues al cuidado y sobre todo a la protección de el patrimonio mueble. En este país sufre
muchísimo del tráfico ilícito. Es uno de los delitos más impactantes a nivel internacional, en donde nosotros pues tenemos una serie de convenios y de medidas para poderlo, pues para poder proteger ese patrimonio, tanto arqueológico como patrimonio mueble. Tenemos unos programas de inventario, de asistencia técnica, de declaratorias y algunos ejemplos de cosas que van a salir. Este está por salir la declaratoria de bien de interés cultural de la colección de teatro de marionetas del maestro Jaime Mansur, en donde no solamente declaramos las marionetas, sino el vestuario, los bocetos, los telones, los carteles, en fin, todo ese universo alrededor de estas marionetas que representan pues algo muy importante digamos, para este patrimonio mueble. Y bueno, aquí vemos como todo su diversidad. También hace poco hicimos la declaratoria de la colección de la casa de la Quinta de Bolívar, todos los bienes artísticos, religiosos, eso que yo les decía de la vida cotidiana, porque tiene que ver con lo utilitario, con lo que nosotros tenemos una relación desde esas cosas pequeñas. Tenemos un programa de conservación preventiva para estos objetos y planes especiales también, instrumentos de gestión para su conservación. Bueno, también estamos acompañando el Parque Arqueológico de Facatativá. Ustedes saben que allí tenemos arte rupestre, en fin, y el sitio histórico de la Batalla de Boyacá, que es muy interesante porque no solamente, y aquí se combinan también y se articulan estos patrimonios, tenemos pues el paisaje, el terreno que está conformado por los cerros, por los sitios de avistamiento, los monumentos en espacio público, los bienes inmuebles que están allí y sobre todo pues esa carga simbólica que tiene para nosotros ese espacio tan importante que también hemos encontrado cosas de arte rupestre, en fin. Entonces, bueno, voy a pasar rápidamente porque se me acaba el tiempo, temas de retablos, de arte religioso, un tema de conservación preventiva, pinturas murales, esta está en el templo doctrinero de la capilla de Chivatá, en donde vemos pues esa relación sincrética cuando pues hubo este encuentro de culturas, esas pinturas que daban cuenta de nuestros indígenas y cómo, digamos, fueron evangelizados. Y este conjunto que hace poco también restauramos de vitrales de la Catedral de Manizales, también en un encuentro, digamos, en un trabajo conjunto con la Conferencia Episcopal. Esto pues nos llevó a la divulgación de estas obras a través de una estampilla, pues para los correos. Bueno, y no me voy a detener pues en todas las pinturas, voy a pasar rápidamente el monumento de Lanceros, los estudios que se hacen técnicos para las conservaciones, monumentos en espacio público y este que tiene que ver con una polémica muy fuerte o no una polémica, con un movimiento muy fuerte que se ha dado en América Latina sobre esos, digamos, monumentos en espacio público que dan cuenta de los procesos de conquista y colonia de nuestros territorios, fueron vandalizados, fueron, digamos, sacados de sus pedestales. El ministerio, en el caso de la reina Isabel y Colón, los retiró, digamos, también como respeto a esas otras voces, los retiró, los restauró y en este momento pues estamos a punto de sacar un concurso para ver qué hacemos con ese espacio, cómo nuestros ciudadanos, cómo estas nuevas voces se quieren escuchar y a través de un concurso podemos resignificar esos espacios. Bueno, tenemos el componente de prevención de faltas y lo que les decía, el Programa Nacional contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, en donde, bueno, tenemos ayudas de gobiernos internacionales para la repatriación de bienes arqueológicos, de bienes coloniales, en fin, y toda la divulgación frente a este flagelo que es muy importante, pues, poder detener. Temas de formación, de capacitación y por supuesto también de publicación para dar a conocer todas estas, digamos, actividades que hacemos frente a nuestro patrimonio cultural. Bueno, estamos, pues voy a pasar también, tenemos algunos proyectos estratégicos desde el patrimonio cultural urbano.
en el cual pues tenemos 45 centros históricos en el país. Algunos de ellos pertenecen a la red de pueblos patrimonio que pues se han, digamos, fomentado frente a ese recurso turístico que tienen desde la cultura. Tenemos estrategias de acompañamiento, de inventarios, de recuperación del patrimonio, algunas mesas en donde generamos procesos de evaluación de los planes especiales de manejo y protección, y algunos PEM que estamos trabajando en ciertos municipios, Monguín, Concepción, Guaduas, y cómo a través de proyectos de impacto vamos recuperando esos centros históricos y los vamos haciendo dinámicos, como la Casa de Eduardo Santos en Tunja, que fue recientemente restaurada, o la Capilla de las Mercedes en Salamina, Caldas. El Parque Villa del Rosario Norte de Santander, etcétera. También voy a pasar muy rápidamente para que ustedes vean este que está muy cerca al ministerio, que es el Museo Fragmentos en Bogotá, que pues es un lugar ahora muy dinámico y que le da vida a ciertos espacios también de los centros históricos. Bueno, como les decía, paso rápidamente. Estos son los proyectos, las fichas que hacemos, los acompañamientos en territorio, asistencias técnicas. Tenemos unos talleres de elaboración de materiales, de técnicas tradicionales. En este caso está la tapia pisada. Y hemos generado la creación de unas juntas locales de patrimonio porque, de acuerdo con nuestro sistema general de patrimonio, tenemos consejos de patrimonio a nivel nacional y a nivel departamental y a nivel distrital, pero los municipios o ciudades que no son distrito, pues no están cobijados en este sistema, y estamos generando la creación de juntas locales para precisamente que puedan proteger sus patrimonios. Bueno, ya hablamos del patrimonio mueble, perdón, no sé por qué se repitió. Y pasamos a algunas estrategias que tienen que ver ya con el patrimonio inmaterial. Tenemos una política para la salvaguardia del patrimonio inmaterial, donde son 6 ejes básicamente: el fortalecimiento de la gestión, la promoción y el fomento, la salvaguardia efectiva, el reconocimiento de la diversidad y el patrimonio cultural inmaterial como un factor estratégico para el desarrollo sostenible, que tiene que ver mucho con los procesos de apropiación, comunicación y divulgación. Hemos estado desarrollando algunos proyectos de impacto desde esos conocimientos ancestrales, como el tema de los temas de tejeduría, que tenemos allí un proceso de bienestar frente a estos asuntos, y algunos campos que hemos desarrollado y que tenemos como líneas estratégicas en el ministerio. La medicina tradicional, por supuesto, desde varios puntos de vista, las lenguas y lenguajes de la tradición oral, los espacios culturales, los sistemas normativos, los conocimientos tradicionales sobre la naturaleza y el universo, los eventos religiosos, los juegos, en fin, todas estas categorías que nos demanda y que digamos, nos da lineamientos la Convención de la UNESCO frente al patrimonio cultural inmaterial. Entonces, desarrollándolas, pues hemos ya generado algunas acciones específicas en el fortalecimiento de capacidades en los territorios. Generamos una caja de herramientas. Esto está en internet también, lo pueden consultar. Frente al fortalecimiento, pues hemos hecho diplomados, y hemos liderado ya en territorio con los grupos específicos todo su acompañamiento frente a ese fortalecimiento de sus manifestaciones, también frente al conocimiento y fomento del patrimonio cultural inmaterial. Tenemos unos módulos también de metodologías y guías de inventarios para poder identificar, caracterizar y sobre todo después proteger esas manifestaciones de nuestro patrimonio cultural. La línea 3, que es la salvaguardia efectiva, están todos los procesos de inclusión en las listas representativas. Acompañamos también al territorio en cómo poderlas identificar. Tenemos muchísimas de ellas ya con planes especiales de salvaguardia
y acciones efectivas frente a esa defensa de los patrimonios. Ustedes saben pues que tenemos algunos que ya están en la lista de UNESCO, como los que vemos acá, el Carnaval de Barranquilla, el Sistema Normativo de los Guayú, la Semana Santa de Mompox, el Carnaval de Negros y Blancos, en fin, bueno, aquí están ellos para que los puedan identificar. Y pues aquí ya centramos toda nuestra atención también y acompañamiento para que no pierdan sus esencias y sus valores. Como lo decimos, entender el patrimonio no es entenderlo de manera aislada, es entenderlo como patrimonios vivos en donde el territorio es fundamental y cómo proteger esos territorios frente a amenazas que vienen surgiendo día a día, no solamente para nuestro patrimonio inmaterial, sino para nuestro patrimonio material. Procesos de reconciliación confirmantes, en este caso en el antiguo ETCR de Pondores, en donde generamos escenarios de trabajo conjunto para la convivencia a través de estos diálogos interculturales de memorias y de identidad. Estamos seguros que la salvaguardia efectiva pues nos permite esa reconciliación y esa paz total desde nuestras culturas y, como lo decía, desde la tolerancia. Bueno, pues aquí están como todos esos ejes estratégicos, tampoco me voy a detener en ellos, pero sí en este, que es uno que tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible y es la política de cocinas tradicionales que aporta a la soberanía alimentaria, teniendo en cuenta también la dignificación de nuestros campesinos y toda esa cadena de valor que termina en las plazas de mercado, la comercialización, el comercio justo, frente pues a esa labor también de cocinas tradicionales que tenemos acá. Bueno, aquí hemos hecho un trabajo muy grande, también estamos haciendo el reconocimiento frente a ese oficio de cocinar y de cómo a través de la cocina podemos también reconciliarnos. Entonces, pues estamos en ese proceso. Tenemos también un desafío frente a la diversidad cultural y el enfoque diferencial en los territorios, que es ahora poder, como lo decía al principio, equilibrarnos y ponernos todos en el mismo lugar. Y obviamente no nos pueden quedar por fuera los paisajes culturales, los paisajes de la memoria, los paisajes rurales. Estamos terminando de constituir ese corpus normativo y esa revisión de cómo incorporar a través de los paisajes. Tenemos el primero, el paisaje cultural cafetero, que ingresó a la lista de Patrimonio Mundial en el 2011, y el reto es cómo seguirlo protegiendo de las amenazas económicas, de la minería, de la construcción, en fin, para que pueda conservar todos sus valores. Estamos un poco ahora comprometidos con el medio ambiente y el agua y estamos en proceso también de reflexionar frente a nuestro paisaje que representa el río Magdalena, la pesca artesanal, la arquitectura palafítica que está, digamos, en sus orillas, los pueblos que hacen parte de ese itinerario pues, cultural, un paisaje de la memoria, indiscutiblemente, allí en el río Magdalena. En fin, que tenemos como antecedente nuestro paisaje cultural cafetero, que pues tiene todos estos factores y todo este largo recorrido de más de 10 años en eso. Y otro que acabamos pues de consolidar es el paisaje bichero. Acuérdense que yo les hablé al principio de la ley del biche, que era esta transformación a través de alambiques artesanales a productos tradicionales, alcohólicos, y el paisaje tiene que ver precisamente con todo eso, dónde están ubicados, por qué se ubican los portadores allí de las tradiciones, los transformadores, los productores, y cómo interfiere ese río, ese mar, esa selva en esos saberes tradicionales asociados al biche del Pacífico. Entendemos todo el sistema productivo tradicional, la arquitectura es fundamental, los materiales para poder tener precisamente ese producto, o sea, no es al azar, no ocurre en otro lugar, ocurre allí, porque allí están las frutas, están los insumos, la arquitectura, la forma de entender el mundo para lograr esa transformación y producción de ese elemento. Vamos a publicar también un libro frente a esto.
Y bueno, ya las líneas de investigación que tienen que ver con todo el Programa Nacional de Inventarios para poder identificar, clasificar, entender, comprender y defender nuestro patrimonio, las declaratorias de todos los tipos de patrimonio, los procesos de investigación que nos van abriendo puertas a esos otros descubrimientos que vamos encontrando allí. Y por supuesto, las estrategias para lograr acercarnos a todos y entender desde la apropiación de nuestros patrimonios, el programa de vigías del patrimonio, el centro de documentación donde van a encontrar toda la información y los sistemas que queremos que sean herramientas de gestión y de protección, un observatorio de sectores urbanos y algunos eventos que hacemos pues, para que todos podamos disfrutar, reconocer, conocer y proteger nuestro patrimonio. Bueno, yo creo que ya se me acabó el tiempo. Muchísimas gracias otra vez a la Universidad de La Salle, a William, a todos, las puertas abiertas desde la Dirección de Patrimonio para que entre todos podamos fortalecer estas estrategias de salvaguardia, protección y conservación de nuestro patrimonio y sobre todo investigación desde la academia para poderlo comprender y sobre todo proteger. Muchísimas gracias. Pues apreciada Marcela, muchísimas gracias por tu participación. Realmente hemos tenido un viaje maravilloso, muy holístico sobre el tema del patrimonio cultural colombiano, su estructura, sus bienes, sus manifestaciones, la política cultural. En fin, creo que este es un escenario como en este momento aquí en el chat precisamente Claudia Fernández Fandiño comenta que es absolutamente emocionante escuchar y ver todo este tema que tiene que ver con nuestro patrimonio cultural en el caso de Colombia y por supuesto cada país con sus propios patrimonios culturales. También hace una observación sobre el tema de que toda profesión, toda carrera debería tener transversalmente el tema del patrimonio y la cultura, cosa de lo que absolutamente estamos de acuerdo y pues la apuesta también sería esa desde cualquier rincón de Colombia, Latinoamérica y el mundo. Entonces, pues Marcela, muchísimas gracias por la participación muy clara, muy pertinente además, y felicitamos por el nombramiento precisamente a cargo de esta cartera tan importante que es la Dirección de Patrimonio y Memoria del Ministerio de Cultura. Vamos a iniciar la sesión de preguntas y con esto también cerramos la jornada del día de hoy de la Cátedra de Academia de Patrimonio. Para ello iniciamos con preguntas dirigidas al arquitecto Sergio Garcés y posteriormente a la arquitecta Marcela Cuellar. Entonces cedo la palabra a la profesora Yarlis Pulgarín para las preguntas a Sergio. Arquitecto Sergio, habría un par de preguntas en el chat que tienen que ver inicialmente con el temas de fondo de la presentación que ha hecho y otra con un tema de forma. Me gustaría comenzar con la pregunta de fondo que tiene que ver con el grado de respuesta que tendrá la arquitectura y el urbanismo en estos tiempos actuales en los que la pandemia pues, no ha sido completamente superada, ¿no? ¿De qué manera precisamente arquitectura y urbanismo en la actualidad podrían llegar a dar una respuesta a las dinámicas de pandemia que tenemos actualmente? Teniendo en cuenta que la última gran pandemia a nivel mundial fue la gripa española, o pues la que pudimos ver en la presentación, que trajo unos cambios drásticos en las ciudades y en los ámbitos arquitectónicos. ¿Cómo se especula que podría reaccionar la arquitectura y el urbanismo frente a esta pandemia? Gracias, Yarlis, muchas gracias. Felicitaciones igualmente a Marcela por esta presentación muy completa de lo que es el ministerio. Con relación a la pregunta, surgen varias cosas. Por ejemplo, el manejo de los espacios al interior de los proyectos. Y sobre todo, teniendo en cuenta que la pandemia todavía está en curso, que quién sabe, eventualmente podríamos llegar a tener pandemia, lo importante es establecer ese vínculo social y la conexión con el ambiente. Precisamente hemos terminado recientemente una investigación donde preguntábamos a los constructores qué se debe mejorar en nuevos proyectos de vivienda. Nos decían la conexión con las zonas comunes, con la vegetación, con el aire, con las condiciones espaciales. Y digamos que ya hemos conocido un poco a partir de estos momentos de la historia que vuelven a repetirse elementos así. Entonces, en arquitectura y en urbanismo, tener en cuenta estas enseñanzas del urbanismo ecológico, el urbanismo ambiental, etcétera.
Eso se quería responder. Listo, muchas gracias, Sergio. Hay una segunda pregunta que tiene que ver con la propia metodología de la investigación. O sea, estás investigando acerca de saneamiento, políticas públicas, higiene, en una época de pandemia, pues hace 100 años. ¿Cómo es hacer investigación en la actualidad también, recogiendo esa información, organizándola, precisamente con tantas restricciones como las que hubo acá, pues en todo el mundo con la última pandemia, pues la que estamos viviendo? Ahí yo creo, gracias por la pregunta, muy interesante remontarnos a las metodologías. Me basé un poco de la historiografía de los archivos históricos en ese momento. En este caso había mucho archivo del Registro Municipal de Higiene, de los periódicos, de las revistas de la época que documentaron esos hechos, ¿no? De los hechos históricos. Además de los documentos de las sociedades médicas científicas, como exponía en la presentación. Las conferencias sanitarias, todos fuentes primarias de investigación. Y eso es un análisis de ir a archivo, consultar fuentes primarias, inclusive hasta cartas de los diferentes doctores que hacían como su crítica, el Consejo de Bogotá, que es un actor político que también tenían sus quejas sobre las actuaciones, y esa parte pues queda pues fielmente documentada y es como la intención del investigador ir conocer e hilar todas esas fuentes, ¿no? Y también pues remontarse a las otras fuentes secundarias como investigaciones que se han hecho desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, la medicina, por ejemplo, la sociología, por ejemplo, la historia, la antropología, sí, y esas nos dan unas pistas de lo que pasaba en el territorio, ¿no? En los elementos de la ciudad. Ujú. Muchas gracias, Sergio. Vamos Gracias. entonces ahora con un par de preguntas para Marcela Cuellar, la directora de Patrimonio. Sí, claro. Ok, bueno, entonces vienen dos preguntas, la verdad han llegado bastantes en temas generales, sin embargo vamos con esta primera. Llegaron prácticamente tres preguntas que tienen una similitud y las hemos unido en una sola. Escriben desde Perú, Ecuador y también desde Brasil. Y básicamente la pregunta aunada es la siguiente. ¿Qué estrategias desde Colombia tiene el gobierno nacional para articularse con la gestión del patrimonio cultural latinoamericano y del Caribe? Y creo que esto va muy en contexto con el discurso precisamente del actual presidente Gustavo Petro frente a que Colombia puede ser una potencia latinoamericana en términos de articularse con el comercio, con la educación, con un sinnúmero de componentes, pero también el tema del patrimonio cultural. Entonces, creo que va muy a tono precisamente con este nuevo frente de gobierno que tenemos en Colombia. Marcela, por favor. Bueno, muchas gracias. Nosotros tenemos varios convenios internacionales en donde no solamente estamos fortaleciendo temas económicos, temas de fronteras, sino también temas patrimoniales. Estamos en Mercosur en todo el tema del patrimonio cultural. Acabamos de participar en la publicación que hizo la UNESCO frente al tema del patrimonio religioso a través de Mercosur. Tenemos pues todo el tema del tráfico ilícito con convenios transnacionales. Nosotros incluidos acá en el país tenemos un programa de prevención contra el tráfico ilícito con entidades como la DIAN, como la policía, como la Interpol, que estamos cooperando y tenemos varios convenios internacionales con Estados Unidos, todo el tema de América Latina y el Caribe, España, Francia, en temas de protección de tráfico ilícito. En temas de cocinas tradicionales, también tenemos algunos asuntos con México y nos une también otros convenios, por ejemplo, en temas de la protección de Caparañán, por ejemplo, el camino tradicional del Inca, que empieza en Colombia y termina
pues en Argentina, entonces ahí hay una cooperación general. Abiertos todos los campos de cooperación, nosotros pues somos un país que en este momento, como lo decía William, queremos promocionar eso que tenemos de fortaleza, nuestra potencia mundial de la vida a través de la cultura y los patrimonios. Entonces, pues estamos dispuestos a seguir cooperando, no solamente con nuestros vecinos inmediatos, sino pues con todo eso que también plantea la ministra de Cultura del planeta, que es mucho más profundo que el mundo y es entendernos, comprendernos desde eso que nos une, que es la protección de nuestros patrimonios y que en muchos casos son comunes a nuestros países. Perfecto, Marcela, muchas gracias. Bueno, ahí ahora empezaron a llegar un montón de preguntas aquí que siempre la inquietud es sobre gestión, intervención del patrimonio y demás, estudio, investigación. Así que vamos a tratar de reunirlas en grupos, en paqueticos. Entonces viene la segunda pregunta que viene casualmente desde los bellos llanos orientales, desde Yopal Casanare. La pregunta la hace Andrea Granados Quiroga, que casualmente es una egresada nuestra que está trabajando en temas de patrimonio en los Llanos Orientales. Y hay una pregunta que tiene que ver precisamente sobre la gestión. Y dice, desde el Ministerio de Cultura, ¿se podría hacer una gestión de carácter administrativa o de política pública referenciada a los recursos para estudios y diseños para ampliaciones de bienes de interés cultural con declaratoria municipal? Bueno, los ámbitos de competencia pues los tienen los entes territoriales, ella lo plantea, los municipios tienen unos, los departamentos otros y la nación otros. Sin embargo, pues nosotros no cerramos la puerta solamente a los de la nación. Directamente no podemos, por competencia, como lo decía, tener algunos recursos destinados, pero sí los podemos acompañar en la gestión, porque hay muchas fuentes de financiación que nos permiten pues acceder a proyectos para la recuperación pues, de estos patrimonios. Entonces, si ustedes lo consideran, lo quieren así, podemos acompañarlos en los procesos de formulación de proyectos para, por ejemplo, el Sistema Nacional de Regalías, para obras por impuesto, para COCREA y otras fuentes que hemos detectado a nivel nacional e internacional para poder acompañar esos procesos de protección, conservación, restauración integral de los patrimonios. Es lo que podría decirte. Si quieres, William, a través de tuyo, pues me contactas y vamos acompañando a los territorios en esos procesos. Listo. Bueno, esto fue una forma muy corta. Traté de hacer como una presentación muy rápida. Sé que hay muchas preguntas, pero pues si quieren pueden escribirme a mi correo para cosas más puntuales. Es mcuellar@mincultura.gov.co y allí con mucho gusto los podré pues, acompañar, atender en lo que necesiten ya para temas súper puntuales. Perfecto, Marcela. Acabamos de copiar precisamente el correo en el chat que tenemos a disposición, mcuellar@mincultura.gov.co. Bueno, vamos a finalizar con una pregunta que también ahí es transversal a 5 preguntas que llegaron en el chat, pero he tratado de juntarlas, porque prácticamente todos apuntan a la misma respuesta, ¿no? Posible respuesta. Dice, ¿qué estrategias efectivas a través de la conservación y salvaguardia del patrimonio cultural se podrían implementar desde el ministerio en términos del patrimonio cultural material e inmaterial aplicado directamente en los territorios? Bueno, yo creo que la estrategia más efectiva es poder brindar a la comunidad, a la ciudadanía, a los portadores de las tradiciones, de los saberes, de los patrimonios, a los usuarios, a los propietarios de estos patrimonios, herramientas para que ellos puedan defenderlos. Primero, capacitación, conocimiento. Lo que uno no conoce no quiere, no protege. Procesos estratégicos de apropiación creativa
tenemos lo que les decía, los grupos de vigías del patrimonio cultural, pero sobre todo formación. Yo creo que si empezamos, y como lo decía alguien, desde los niños, desde los colegios, a crear procesos de formación, de entender el patrimonio como algo vivo y no como algo que quedó congelado en el pasado, que es parte de nuestra vida, de cómo entendernos nosotros con el universo y la naturaleza y los otros seres humanos para podernos relacionar con ellos, creo que es más fácil la protección del patrimonio. O sea, creo que debemos generar unas acciones de articulación con las entidades educativas, con el Ministerio de Educación y otras que pues no sean tan formales, sino otras que estén enfocadas a la generación de capacidades o al desarrollo humano para el trabajo, poder generar esas actividades de que desde el principio entendamos el patrimonio como algo actual y algo que está presente en nosotros. Y poder apoyar esas iniciativas ciudadanas de la defensa de los patrimonios, podernos escuchar. Yo les decía al principio que acercar la dirección de patrimonio a los ciudadanos, generar canales efectivos de comunicación para poder entender también y poder apoyar desde esas iniciativas propias, no grandes cosas que generen, pues que también son necesarias, grandes presupuestos, sino desde las pequeñas cosas, que yo creo que las pequeñas cosas impactan de manera importante, pues todo lo que hacemos en la vida. Claro que sí, Marcela, muchas gracias. Bueno, por el chat interno siguen llegando un montón de preguntas, pero pues el tiempo también es limitado en este tipo de eventos. Sin embargo, voy a formular la última pregunta, que también es importante, ¿no? Y es que escriben también desde aquí de Colombia, desde el departamento de Nariño, y se está, y la inquietud es la siguiente. ¿Cómo se está desarrollando? ¿Qué proyección se está proponiendo para impulsar desde Colombia la valoración del patrimonio cultural ante el mundo, muy especialmente la gestión de las declaratorias de patrimonio de la humanidad ante UNESCO? Bueno, nosotros somos la entidad responsable ante la UNESCO de preparar y presentar los expedientes. Hemos acompañado y presentado todos los expedientes que están allí, que vimos cuáles son, desde los paisajes culturales, el paisaje cultural cafetero, como algunas manifestaciones, el Carnaval de Barranquilla. Nosotros acompañamos los procesos, apoyamos los procesos, damos recursos en algunos casos para esa construcción conjunta, investigación y ya, digamos, descripción y ya, perdóname, redacción de los textos y de toda la presentación ante la UNESCO. Y en este momento estamos a punto de presentar uno, que creo que lo vamos a presentar el otro año, que es la obra del maestro, del arquitecto Rogelio Salomón, algunas de sus obras, no la obra en conjunto, que dan cuenta pues de esa singularidad y de esa, digamos, aportes desde la arquitectura, desde la técnica que él utiliza pues a la arquitectura no solamente nacional, sino mundial. Entonces hacemos esos acompañamientos y generamos pues todo un proceso conjunto de trabajo con quienes quieran hacer el expediente, quienes quieran presentarlo y directamente nosotros como los encargados ante la UNESCO. Muy bien, pues muchísimas gracias por las respuestas, tanto a Marcela como a Sergio. Para nosotros es un honor haberlos tenido y que ustedes hayan sido los que inauguran precisamente el evento central de la Cátedra de Academia y Patrimonio, que es un evento que, como lo comentaba, es un evento central en los meses de septiembre, octubre y noviembre. Sin embargo, durante todo el año nosotros estamos haciendo sesiones y conferencias virtuales, presenciales, precisamente para divulgar estas gratas experiencias del patrimonio. Así que para los dos, muchas gracias, que fueron los pioneros y que abrieron muy bien nuestro evento. Muchas gracias por compartir las experiencias y cerrar comentando dos aspectos generales. El primero es que, como lo comentaba nuestro señor decano, el doctor Carlos Hernández Rodríguez, desde la Universidad de La Salle se está adelantando una gestión precisamente para poder integrar un tema de estudio, de investigación del patrimonio cultural, no solamente desde Colombia, sino desde el ámbito latinoamericano y el Caribe, que va también muy a tono con lo que mundialmente se está haciendo, que es integración de los países a través de regiones, a través de territorios, que los une la cultura. Entonces también estaremos
comentando precisamente sobre este avance. Estamos ya finalizando los procesos. Será un posgrado internacional precisamente en temas de patrimonio cultural que con mucho gusto lo estaremos comentando en su momento. Por otro lado, también invitarlos a la segunda sesión. Precisamente nos recordaba la profesora Yarlis Pulgarín. Nuestro evento inicia el día de hoy y termina el día 10 de noviembre. Haremos 2 sesiones cada 15 días, así que nuestra próxima sesión será el día 13 de octubre. Vale la pena también recordar que para cada sesión hay que inscribirse de manera individual en cada una de ellas. Quiere decir que la inscripción de hoy no sirve para la de hoy en 15 días. Entonces también a todos los que nos han escrito, los que se han conectado y demás, les llegará un correo precisamente con el nuevo enlace y a través de nuestras redes sociales estaremos haciendo llegar también esta información. También comentar que estas charlas que el día de hoy hemos tenido fueron grabadas y también les haremos llegar el enlace para que puedan verlas nuevamente con calma, con tranquilidad, si quieren repetirlas, o para las personas que lamentablemente no tuvieron la oportunidad de acompañarnos. Hoy tuvimos una asistencia muy buena desde diferentes ciudades de Colombia, desde diferentes países de Latinoamérica, nos han escrito también desde Europa, así que les agradecemos a todos de verdad que nos hayan acompañado en este lanzamiento y en el primer evento de la Cátedra Academia y Patrimonio. No me resta agradecerles a los conferencistas nuevamente, a los asistentes, a los coordinadores y organizadores por su presentación, por su acompañamiento y nuevamente los invitamos. Próximo jueves 13 de octubre tenemos nuestras 2 charlas adicionales que tienen que ver también con temas de patrimonio cultural, con temas de economía, con temas de arquitectura. En fin, vamos a trabajar temas transversales en nuestra cátedra durante este evento central. Les deseamos una feliz tarde y que sigamos protegiendo, conservando y salvaguardando nuestro patrimonio cultural desde cualquier lugar del mundo en que nos encontremos. Es nuestra esencia vital, es nuestra vida. Así que muchas gracias nuevamente, que tengan muy feliz tarde y hasta el próximo evento. Gracias. Gracias Gracias a a todos por su ustedes. asistencia y feliz tarde. Feliz tarde. Muchas gracias.